Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este lunes 10 de enero. Desde hoy, lunes 10 y mañana, martes 11 de enero, personal de salud de primera y segunda línea de atención de los hospitales públicos del Estado recibirán la vacuna de refuerzo contra el coronavirus en sus mismos nosocomios. Mientras que al personal que atiende las áreas de COVID de los hospitales privados se les aplicará la tercera dosis del 12 y 13 de enero en el Hospital Militar Regional de Especialidades. Las vacunas de refuerzo que se aplicarán al personal de salud de los hospitales públicos y privados que tienen área COVID pertenecen a la farmacéutica AstraZeneca. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 68 pacientes en hospitales públicos. 71.423 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 90% del total de contagios registrados, que son 80.199. Hoy se detectaron 269 nuevos contagios de coronavirus, 165 en Mérida, 48 en Canacín, 24 en Valladolid, 6 en Ticul, 5 en Motul, 3 en Progreso y Humán, 2 en Tecash y Tixcocop, y 1 en Abalá, Baca, Chumayel, Concal, Junucmá, Izamal, Mama, Tatsiu, Tizimín, Tzucacab y 1 foráneo. De los 80.199 casos positivos, 652 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 48.695 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 12.617, en la zona oriente 11.970, en la zona centro 4.800, en la zona sur 7.494 y en la zona poniente 11.814. Lamentablemente en este parte médico informamos de 2 fallecimientos, 2 mujeres de 69 y 76 años de edad. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial y obesidad. Ambas residían en Mérida. En total, son 6.501 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.207 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 68 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color verde. Este es el informe del día de hoy, doctora. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando la información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias y buenas tardes.